como usted siendo un expresidente muy experimentado, ¿qué recomendaciones le daría a la nueva generación de izquierda que apunte, que aspire a gobernar en Sudamérica? Y remarco Sudamérica, que aquí en España a veces la geografía falla un poco, que siempre ubican a México en general los españoles en Sudamérica y a Centroamérica. La especificidad que usted la sabe que tiene Sudamérica, ¿qué le recomendaría a esa nueva generación? Yo propongo, si me permite, un poco más de autocrítica y escuchar un poco más al otro. ¿Qué diría usted? ¿Qué le recomendaría a esa nueva generación de políticos? Bien, empiezo por el final, pero sí quisiera reflexionar sobre el parlamentarismo y presidencialismo, que parece muy importante, sobre fenómenos como Bolsonaro, Milei, Kass. Para empezar, México puede ser considerado Centroamérica. Lo que pasa es que firmaron sus gobiernos entreguistas de extrema derecha, en el liberalismo de los 90, firmaron NAFTA, ya se creen en América del Norte. Pero en principio América del Norte es al norte del Río Bravo y Latinoamérica al sur del Río Bravo, y México está al sur del Río Bravo. Con Andrés Manuel López Obrador, finalmente México mira hacia el sur. Mire, lo de ustedes es lo de siempre, ¿no? Qué crítica, la autocrítica. O sea, somos nosotros que no hacemos autocrítica y somos los culpables de que aparezca Milei, Kass. ¿Cuánto tiempo llevan las izquierdas del poder? En los 90 era derecha más derecha. En Ecuador, las 3 elecciones presidenciales que ocurrieron en los 90, en las 3 hubo balotaje o segunda vuelta. Todos los balotajes fueron derecha contra más derecha. Vino la izquierda a principios de siglo, abrió el camino Hugo Chávez, duele a quien le duele, y tuvimos la época de oro de América Latina, 2002-2014. Pero tenemos una empresa que destruye todo. Pues resulta que era porque éramos suertudos, alto precio del petróleo, elefantes blancos, sobreprecios. O sea, al reajuste de contrato lo llamaron a sobreprecio. Usted va a Ecuador y pregunta y sobreprecios por todos lados. Esa carretera que costaba 100, costó 150. No hay un juicio de sobreprecio. Pero así engañan a la gente y nos roban la esperanza. Nos hacen quitar la fe en nosotros mismos, nos hacen funcionales al sistema. Pero somos nosotros los que tenemos que hacernos la autocrítica y darle la razón a los que no la tienen. ¿Cuánto tiempo ha gobernado la izquierda? ¿Cuántos siglos ha gobernado la derecha? Entonces, yo sí, o sea, yo no me presto para esas cosas con todo cariño. Somos muy duros autocríticos, ¿no? Soy el principal crítico de mí mismo. Mis colaboradores cercanos lo conocen, pero tampoco voy a darle la razón a quien no la tiene. La primera ola progresista lo hizo muy bien, ¿ya? Viene esta gente, destruye todo, con sus medios de comunicación le echa la culpa a nuestros gobiernos y hay gente que se lo cree. No mucho tiempo, por eso la segunda ola progresista, porque pueden engañar por un momento, unos cuantos años a la gente diciéndole que cuando estaban bien están mal y ahora que están requete mal están bien, pero ya tienen cómo comparar. Pero sí, engañan, manipulan. La democracia no da los frutos que la gente busca, ¿ya? No hay empleo, hay desigualdad, no hay derechos y se caen estos extremos como payasos como Milei, Bolsonaro o Kass, ¿no? Pero es la izquierda la que se tiene que hacer la autocrítica. Ya basta, ¿no? O sea, por supuesto que vamos a cometer errores gobernando, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo ha gobernado la izquierda? Y cuando lo hicimos muy bien. Viene esta gente, destroza todo y somos nosotros los que tenemos que hacernos la autocrítica. O sea, nos violan y somos nosotros los que tenemos que hacernos autocrítica y estamos gritando muy fuerte, molestando al vecindario. Yo no me presto para estas cosas. Con respecto, pero por ese descontento que a propósito generan con la democracia, los poderes fácticos, los poderes económicos, poderes mediáticos sobre todo, poderes extranjeros, ¿no? Se caen en extremos frente a la desesperación de la gente, como fascistas como Kass o Milei, que es un payaso, Bolsonaro. Sobre parlamentarismo y presidencialismo, bueno, sí me gustaría discutir algún momento esto, tal vez en otra ocasión si me invitan al programa, pero usted sabe cuánto duraría con la inestabilidad que tenemos en la región, un gobierno basado en el parlamentarismo. Cada semana tendremos un nuevo gobierno. Yo considero que se requieren regímenes presidencialistas fuertes, porque se necesita poder para enfrentar los poderes fácticos que 200 años no han tenido en su desarrollo, pero flexibles. Eso significa que si es un fraude democrático ese presidente, pueda ser destituido como está ocurriendo con Lasso. Pero podemos reflexionar más profundamente en otra ocasión. Presidente, Yago Álvarez, periodista del Salto, le quiere formular una pregunta. ¿Cómo? No, Yago Álvarez le formula una pregunta. Mirando en tu cámara, Yago, si puedes. Señor Correa, un placer. Yo le tengo que tirar a mi tema, que suelen ser los temas económicos. De hecho, aprovecho para felicitarle, que yo fui un gran fan de aquella acción de recompra de deudas que hicieron en su gobierno. Yo creo que fue una de las mayores jugadas maestras económicas a nivel global que he presenciado, y aunque ya ha pasado mucho tiempo, quería felicitarle por aquello. Usted lo ha dicho perfectamente, ¿no? Una empresa no es un Estado y un Estado no es una empresa, y ser exitoso
en el mundo financiero no te hace un buen presidente. Pero la realidad es que esa narrativa suele funcionar muy bien, ¿no? Esa narrativa neoliberal funciona no solo en países de Latinoamérica, aquí en España también se utiliza mucho y en toda Europa, ¿no? Pero vemos las cifras y estamos viendo que la prima de riesgo de Ecuador ha superado los 1.800 puntos. O sea, la deuda ecuatoriana ahora mismo está a niveles de Sri Lanka o El Salvador o Ucrania, ¿no? De casi en país en default, ¿no? Entonces, quería preguntarle qué es el escenario económico que tiene ahora mismo el país, a qué se enfrenta estos movimientos progresistas que quieren cambiarlo y sobre todo también algo en el corto plazo, porque está claro que los mercados le han dado la espalda al Lasso, ¿no? Al que sería su candidato, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué escenario económico se presenta para Ecuador ahora mismo? Mire, en 2006, cuando yo estaba de candidato, se organizó un debate presidencial por parte de la Cámara de Comercio de Guayaquil y el título era Ecuador es una empresa y necesita un gerente. O sea, un país es una empresa para ellos. Y el presidente es un gerente. Por supuesto, en el debate, pues, les dije todo lo que tenía que decirles, ¿no? Una lógica totalmente diferente, como les decía hace un momento. Ecuador es un Estado, una comunidad, una sociedad, ¿no? Se requiere acción colectiva y se quiere visión de Estado, que es totalmente diferente a la visión empresarial. Para graficarles esto, lo que les decía al inicio de la entrevista, ¿cuál es la rentabilidad de un monumento? Pues como no es rentable financieramente, no se va a hacer monumento. Entonces, la rentabilidad social, colectiva, tiene una lógica totalmente diferente que la rentabilidad empresarial, solo para darles un ejemplo de tantos en que se diferencia la administración pública de la administración privada. Y si algo nos ha demostrado la historia, al menos en América Latina, es que los gerentes son pésimos hombres de Estado, hombres y mujeres de Estado. ¿Cuál es la situación económica? Terrible. Ecuador es de los pocos países que, al menos hasta el 2022, no recuperaba los niveles, el único país de América Latina que hasta el 2022 no recuperaba los niveles pre-pandemia, pero por el mal manejo económico. Han tenido altos precios del petróleo. Yo hubiera querido recibir un país así. Yo recibí un país que hasta el 2010 tenía 10 horas diarias de corte de luz. Ese es el país que recibí, pero la memoria es frágil, ¿no? Acá dejamos un país con una de las matrices eléctricas de las 5 más amigables con el medio ambiente en el planeta y sumamente estable, ¿no? Con energía hasta para exportar, antes importábamos. Dejamos al país con el campo Tiputín explotando, lo cual le da más de 1.000 millones anuales, eso es más de un punto del PIB. Yo no vi un centavo de esa inversión, todo era para el futuro gobierno. Dejamos con proyectos mineros, proyectos mineros muy importantes que han tenido un gran desarrollo, lo cual también da grandes ingresos al Estado y mejora cuenta corriente. Con las hidroeléctricas se va a importar combustible y eso ahorra al Estado directamente otro punto por lo menos del PIB. Entre otras obras, tenemos varios puntos del PIB. En general le dimos 3-4 puntos de ingreso neto para el Estado por las obras que dejamos. Más los altos precios del petróleo. Y ni aún así han podido sacar adelante el país. ¿Por qué? Por la estupidez humana, por los intereses creados. Tienen 10.000 millones de dólares en reservas. Nos hacen creer que mientras más reservas mejor estamos. Eso es tan absurdo. Reserva la liquidez de un país. Eso es tan absurdo como que usted me diga, mientras más plata o el colchón tengo, mejor, así mismo se me esté muriendo, así la máquina de mi empresa dejado de funcionar y esté quebrando la empresa. Eso es estupidez. Siempre se requiere liquidez para cualquier emergencia. Pero así como no tener liquidez es muy riesgoso, tener exceso de liquidez abierta ineficiencia, lo que se llama ineficiencia asignativa. Tienen 10.000 millones de reservas, esos son 10 puntos del PIB casi, en Suiza, ¿no? Por ejemplo, con los precios de la deuda, ¿qué haría yo? Recompraría pues esa deuda con operaciones de mercado y liberaría deuda al país. Pero ellos mismos son los tenedores de deuda, no se van a hacer daño ellos. Por eso esa reserva, para garantizar deuda, pero ni aún así les creen en los mercados. Porque los mercados no se guían por los buenos alumnos del Fondo Monetario, por el alma de vasallo del presidente. Se guían por gobiernos con políticas claras, con proyectos rentables, con reglas claras. Y eso, lamentablemente, ha dejado de existir en el país. Presidente, Irene Zugasti le quiere formular también una pregunta y con esto daríamos fin a la entrevista. Irene, tu pregunta. Buenos días, presidente. ¿Qué tal? Mire, yo quería preguntarle desde un enfoque también regional, ¿qué cree usted, qué papel cree usted que podría desempeñar la región latinoamericana en la cuestión de la paz en Ucrania, ¿no? De la construcción? Ya vimos los intentos de Lula en ese sentido y bueno, muchas miramos con esperanza el papel que puede jugar América Latina para frenar esta escalada de militarismo, ¿no? y belicista que aquí en el jardín europeo de Borrell estamos viviendo. Me gustaría mucho saber su opinión.
Bueno, creo que América Latina y el mundo entero deben unirse para tratar de buscar lo más rápidamente posible una solución pacífica a la invasión de Rusia y Ucrania. Yo estoy en contra de la invasión de Rusia y Ucrania, pero también en contra de la invasión de Estados Unidos a Irak, de la OTAN a Libia. O hay invasiones buenas e invasiones malas. Entonces, debemos tener, para empezar, una sola moral, pero todo el mundo debe unirse para acabar lo más rápidamente, pacíficamente, justamente ese conflicto. Y eso lo hemos dicho en todos los foros. Por si acaso, ¿no? Europa prohibió los medios prorrusos y ahora es un pecado que un medio de comunicación tenga cercanía con un gobierno, a un gobierno. No es pecado que tenga cercanía transnacional a grandes corporaciones, pero sí a un gobierno. Y por razones de seguridad, pese a que el conflicto no es en Europa, Rusia y Ucrania no son parte de la Unión Europea, ¿no? Prohibió los medios prorrusos, corríjame si me equivoco, por razones de seguridad. Entonces les pregunto, cuando nosotros demostremos medios de comunicación latinoamericanos, ecuatorianos, financiados por la CIA, que tratan de desestabilizar nuestro gobierno, ¿también podemos prohibirlos? ¿O nos van a acusar de atentado a la libertad de prensa? Presidente Rafael Correa, muchas gracias por acompañarnos hoy en el tablero. Voy a contar una anécdota antes de despedirle. Recuerdo que entrevisté a Rafael en junio de 2021 y fue por pura casualidad. Y es que me lo encontré en una cola de avión junto a mi compañero Álvaro. Estábamos cogiendo un avión. Usted, presidente, iba precisamente a la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, en el Tratado de Comercio de los Pueblos en 2021. También se estaba produciendo el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Y de pura casualidad, haciendo escala en Turquía, recuerdo que le vi en la cola preparándonos para coger el avión y dije, anda, ese es el expresidente de Ecuador. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos hoy en el tablero y me dio la entrevista. Una precisión, en verdad iba a Venezuela porque nosotros damos asesoramiento económico al gobierno de Venezuela, pero coincidía con la cumbre del ALBA y rogaba para que no se enteren que yo estaba allá. Es cierto. Esas cumbres son más aburridas que bailar con la suegra, pero se acordaron y me invitaron a la cumbre y tuve que aguantar los discursos de siempre, ¿no? Y da la casualidad de que se encuentra un periodista de pronto en la cola para viajar. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos. Un fuerte abrazo, cuídense. Un fuerte abrazo, que vaya muy bien. Muchas gracias por estar ahí con nosotros.